Buenos días, somos del grupo de Sistema de Asistencia de la Institución Educativa Sulpicio García Peñalosa. En esta tercera entrega demostraremos los patrones de diseño de software en los diagramas UML que sustentan nuestra propuesta técnica. La exposición tiene 7 puntos. Primero, el contexto del proyecto, luego los patrones de diseño, MVC, DAO y capas, y su arquitectura integrada, y finalmente 4 diagramas, estructuras compuestas, tiempo, despliegue y componentes. Mis compañeros continuarán con cada bloque. Como recordarán, el problema actual es el registro de asistencia en listas de Excel, impresas con doble digitación, documentos físicos que se deterioran sin ningún respaldo. Nuestro objetivo es automatizar este registro mediante QR y biométrica, con reportes automáticos, consulta en tiempo real de docentes. Para construir esta solución en Java conectada con MySQL, no basta con programar directo, necesitamos el orden. Por eso combinamos 3 patrones. MVC separa la pantalla de la lógica y los datos. DAO aísla el acceso en la base de datos, en clases específicas, la arquitectura en capas organizada, todo en niveles de presentación, negocio y datos. Con esto paso palabra a mi compañero que explicará. Ahora explicaré la arquitectura utilizada en nuestro sistema de control de asistencia. Primero tenemos el modelo de vista controlador. Este patrón divide la aplicación en 3 partes: la vista, que son las pantallas con las que se interactúa el usuario; el controlador, que recibe las acciones del usuario y coordinación del proceso; y el modelo, que contiene la lógica del negocio de clases principales como estudiante, marcación y turno. El siguiente concepto es DAO, Data Access Object. Este patrón se encarga del acceso a la base de datos que utiliza el sistema. Utiliza clases como marcación DAO o estudiante DAO para realizar las consultas mediante GDCB, evitando que la lógica del sistema dependa directamente del MySQL de base de datos. También utilizamos la arquitectura en capas, divide en 3 niveles: la capa de presentación, donde están las interfaces; la capa de negocio, donde se procesan las reglas del sistema; y la capa de datos, que almacena y consulta la información en la base de datos. Finalmente, en la arquitectura integrada, estas 3 capas trabajan juntas. El usuario interactúa con las pantallas en Java, el controlador procesa la información mediante los DAO y se comunica con MySQL para guardar y consultar los datos. Esta arquitectura hace que el sistema sea más organizado y fácil de mantener, y a la vez que escalable. Muy buenas noches, Minger Cornelier les saluda. En esta parte de mi exposición voy a exponer lo que es el diagrama de estructura compuesta, ¿no? En este diagrama podemos observar la arquitectura interna del sistema. Primero, vemos cómo los actores externos, como QR o el docente, esos capturan lo que es la asistencia, y en donde el docente puede consultar toda la información. De ahí podemos visualizar que dentro del sistema de lo que es el componente, justamente vemos los tres componentes principales: el controlador de asistencia, el servicio de la validación y el repositorio de marcación. Este flujo funciona así. El lector envía, ¿sí?, la información al controlador, y el controlador la procesa y la pasa al servicio de validación. Luego, si los datos son correctos, se registran en el repositorio y finalmente se guardan en la base de datos que se encuentra en MySQL. A la vez, también dentro de esta estructura tenemos una bitácora para que se puedan registrar las cosas que se pueden auditar, realizados según las acciones, garantizando la transparencia y la seguridad de la información. Luego de ello, también tenemos en esta parte un diagrama de tiempo, en este caso lo que es registrar la marcación. Esto va a permitir de que en esta parte los cambios que se validan dentro de cada proceso, en un eje horizontal, va a ser en milisegundos durante la marcación de una asistencia. Por ejemplo, solamente tomando el punto número 1 con el lector QR,
de parte de inactivo, o sea, que inicia un proceso inactivo, automáticamente cuando el estudiante pasa al QR, pasa automáticamente a leyendo y luego de que haya leído, automáticamente pasa a un servicio inactivo hasta la espera de que otro estudiante pueda pasar su lector QR para su marcación de asistencia. Igualmente en el sistema inicia de un modo de espera. Luego de que ya pasó el QR, el sistema valida los datos, se registra y automáticamente confirma la asistencia del alumno. La base de datos, ¿qué está realizando en esta ocasión? En esta ocasión, la base de datos que se procesa de una manera inactiva, ¿no? Empieza de una manera inactiva, pasa a la parte que se está escribiendo, se está registrando y después vuelve a la parte inactiva. Y en la parte de la interfaz de usuario del docente, pues se inicia sin cambios hasta que se pueda visualizar los cambios realizados que se ha realizado al momento de pasar el QR y se registra la asistencia del estudiante. ¿Esto qué va a permitir? Estos diagramas nos permiten comprender tanto la estructura interna del sistema como su comportamiento durante la marcación del estudiante en su registro de marcación. ¿Qué podemos garantizar? Podemos garantizar que el sistema de asistencia sea confiable, sea rápido y transparente para los usuarios en esta ocasión. A continuación tenemos el diagrama de despliegue. Este diagrama de despliegue tiene conceptos clave, el cual se encarga de modelar la distribución física del hardware y dónde se ejecuta cada software. Además de que estos nodos visibles representan los dispositivos o artefactos, el software también instalado. Las conexiones que se pueden ver aquí es la comunicación entre nodos. El lector QR está vinculado al servidor local. El servidor local vinculado a la estación administrativa. Esta estación al router para que nos brinde el respaldo en la nube. Cualquier cosa que ocurra aquí, tenemos un respaldo en la nube que se puede inyectar después. Y la estación administrativa está conectado al aula docente. A continuación continuamos con diagrama de componentes. Este tiene conceptos clave que ya los conocemos según el curso, en el que se muestran los módulos de software del sistema y sus dependencias, las interfaces provistas y requeridas que documentan los contratos, además de que corresponde a la arquitectura en capas, la presentación, el negocio, el DAO y el MySQL, que es la base de datos. Y facilita ubicar dónde implementar cada patrón dentro del código Java. Por ejemplo, la interfaz de marcación está vinculado al controlador de asistencias. El controlador de asistencias se vincula al servicio de validación y servicio de reportes. Y el servicio de reportes lo que permite mediante la interfaz de reportes poder ver los reportes generados. También tenemos el componente que es el DAO de asistencia que contiene la marcación de un estudiante específico y todo eso se encuentra almacenado en la base de datos. Y bueno, en conclusión, la combinación MVC más DAO más la capas ordena el software y aísla los cambios de la base de datos MySQL del resto del sistema. También el diagrama de estructura compuesta detalla cómo estos se elaboran internamente el controlador, el validador y el repositorio de datos. Por otro lado, el diagrama de tiempo evidencia que una marcación se resuelve en pocos cientos de milisegundos, validando la experiencia de uso. Mayormente cuando está conectado a base de datos directamente en la nube hay un poco de delay, pero cuando es directo es más rápido. Cuando es local. Los diagramas de despliegue y de componentes conectan el diseño lógico con el hardware real, disponible en la institución educativa. Además de que estos artefactos son la base para iniciar la fase de construcción del proyecto RUP. Muchas gracias.